Saludos mis queridos parcivalianos, se les saluda de manera muy afectuosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo de Parcival Podcast, el último de este mes de octubre de 2025, donde tendremos algunas noticias interesantes suscitadas durante la semana que ya se nos fue, como lo son, por ejemplo, el vistazo que le daremos al reciente Nintendo Direct, donde vimos por un poco más de una hora el próximo lanzamiento de Nintendo para Nintendo Switch 2, Kirby Air Riders. Nuestras secciones 5 y contando y en contraste se visten por última vez de horror, ya que tendremos cerca la fecha de Halloween, con películas que están ambientadas dentro de este género y que además esperamos que te gusten nuestras recomendaciones, el paso de la saga Halo a la marca PlayStation y además estrenaremos una nueva sección que titulamos Los Profesionales Hablan, con invitada especial cuya área de trabajo es la psicología. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast y donde te invitamos a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activar la campanita en todas ellas y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En nuestra firma poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria, para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431 o nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Damos inicio a este episodio con noticias y una de las que más se resaltó durante la semana pasada fue el anuncio que hizo el estudio Warner Brothers, pues ha declarado que está abierto a que este se compre. Y esto incluye, por supuesto, a la división de videojuegos. La histórica compañía Warner Bros. Discovery, hogar de franquicias como Harry Potter, DC Comics y Game of Thrones, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la página infobae.com, ha confirmado oficialmente que está considerando su venta total o parcial tras recibir interés no solicitado, entre comillas esta frase, de varias partes. El anuncio, realizado el martes 21 de octubre, definiría el inicio de un proceso que remecería por completo el panorama mediático global. Según la agencia de noticias Reuters, las ofertas que han llegado a la mesa provienen de Comcast, Netflix y Paramount/Skydance, además de gigantes tecnológicos como Amazon y Apple. En ese contexto, las acciones de Warner Brothers subieron cerca de 10% tras conocerse la noticia, alcanzando una valoración de mercado de más de $45 mil millones, aunque la empresa mantiene una deuda cercana a los 35 mil millones. En un comunicado difundido por la compañía, el director de Warner Brothers Discovery anunció una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor de los accionistas, expresión que, en lenguaje financiero, equivale a ponerse oficialmente a la venta. Sin embargo, la decisión no implica una pausa en los planes previamente anunciados de reorganización interna. Warner Bros. Discovery continúa trabajando en su proyecto de dividirse en dos compañías independientes, una centrada en estudios, HBO y la plataforma Max, y otra enfocada en canales de cable y Discovery Plus. Entre los primeros nombres que surgieron como posibles compradores destaca David Ellison, nuevo propietario de Paramount Global y CEO de Skydance Media, quien según Bloomberg había presentado previamente una oferta de $20 por acción para adquirir Warner Bros. Discovery. La propuesta fue rechazada por considerarse demasiado baja, según confirmaron fuentes a Reuters. El analista Ross Benz de eMarketer opinó que Paramount es el comprador más probable debido a su estrategia de expansión agresiva, mientras que para Netflix
una compra tendría más sentido después de la decisión planificada, porque el estudio sería muy valioso, pero las cadenas de televisión no tanto. Comcast también se perfila como otro jugador clave. Según CNBC, tanto Comcast como Netflix ya realizaron consultas formales sobre los activos de Warner Bros. Discovery. Comcast, propietaria de NBC Universal, se encuentra además reorganizando sus propios canales de cable, como CNBC y USA Network, en una nueva compañía llamada Versant, lo que sugiere que podría estar preparando terreno para una adquisición de mayor escala. El interés por Warner Bros. Discovery está razonablemente justificado, pues el grupo posee una de las bibliotecas más valiosas del entretenimiento mundial, incluyendo los derechos de Harry Potter, DC Comics, El Señor de los Anillos, Game of Thrones y producciones recientes de gran éxito en taquilla. Son tiempos bastante peculiares desde mi punto de vista. Compras de empresas desarrolladoras de videojuegos por cantidades polimillonarias, movimientos cuestionables, cierres y despidos han caracterizado al sector estos últimos años, tanto como los lanzamientos de títulos. Y en el caso del presente estudio Warner Discovery, tanto en cine como en videojuegos, sería un movimiento que en esencia podría leerse como un rescate en toda regla, pues por lo menos en el caso de la división de videojuegos, la desarrolladora ha sufrido sonados fracasos que se han reseñado en la prensa, siendo Suicide Squad Kill the Justice League uno de ellos, que apenas hicieron el anuncio de este juego, el interés por parte de la comunidad fue prácticamente nulo. Y encima lo ligaron a la línea de tiempo que la gente de Rocksteady Studios hizo pues con la trilogía Arkham de Batman. Yo personalmente no sé qué tan factible pueda resultar esta compra de todo lo que esté bajo el manto de Warner como para levantar la división de videojuegos. Pero esperemos que si esto sucediera, hayan ideas frescas que saquen a relucir lo mejor de este arte y sin que tengan que existir contenido descargable bajo modalidad de pago. Pero la verdad es que lo que más me inquieta de todo esto es el interés por parte de Sony de querer apropiarse de marcas franquicias de la casa, y no solamente en la parte del cine, como Harry Potter y Mortal Kombat. Y esto lo digo también porque Sony también se ha presentado como una posible opción para comprar el estudio. Y si esto llegara a concretarse, sería algo gravísimo desde mi punto de vista, pues en estos momentos la empresa nipona ahora mismo no es bien vista cuando se trata del trato a franquicias que eran suyas y las han dejado ir, como Crash Bandicoot o Spyro the Dragon. Nosotros los jugadores hemos hecho estas franquicias nuestras sin importar si fueron lanzadas en una PlayStation, una Xbox o una Nintendo Switch, o incluso en computadores personales. Y el solo hecho de que juegos que ya hemos jugado en más de un sistema los adquiera la japonesa y sufran el mismo destino que sagas como las que mencioné, me aterra y mucho. Ojalá y me equivoque. Y es más, lo voy a decir como decimos en mi país, sin pelos en la lengua. Deseo de corazón que esta idea por parte de Sony no se concrete, pues veo un futuro muy oscuro ante estos planteamientos que expongo. Vamos a cambiar al mundo del cine y hablemos sobre una actriz que cuando se trata de que se pronuncia su nombre, muchos ya vayan de inmediato a lo que es el estudio Marvel y por supuesto las películas del UCM, así como también otras producciones en donde ha participado la actriz. Y ello porque en estos días salieron unas declaraciones de la actriz que resultaron llamativas a los oídos de la prensa y del público en general. Y ello, bueno, resulta que recientemente estrenó una película llamada His Three Daughters y llamó la atención en cuanto al hecho de que solo llegara a estrenarse de manera limitada en Estados Unidos antes de que llegue al catálogo de Netflix, y ello también porque se quedó muy poco tiempo en cartelera según lo que reportan, y parece que mucha gente no le hizo caso. Aunque por supuesto hay excepciones, como aparece por acá en la página spinoff.com, donde Olsen ha afirmado a la revista InStyle: si una película está hecha de manera independiente y solo se vende a un streamer, entonces chévere. Pero no quiero hacer algo donde ese es el objetivo. En síntesis,
Lo que no quiere es hacer una película consciente de ser para un servicio de streaming. Y es donde comienza para muchos a tener sentido lo que declaró. Ella continuó con lo siguiente: creo que es importante que la gente se junte como comunidad, que vea a otros humanos, que estén juntos en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que las personas se unan por algo que les entusiasma. Y de hecho, por supuesto que cuando se trata de películas que a ella le interese ver sí o sí en los cines, por supuesto salen las del universo cinematográfico de Marvel. Y es bastante probable que sea por eso que esté tan emocionada cuando le preguntaron si volvería a interpretar a la Bruja Escarlata. Ella dijo: es bueno dejarla descansar, pero la echo de menos y la quiero de vuelta. Correría ante la oportunidad de volver a interpretarla. De hecho, es bien sabido que Marvel le da algo que el cine de bajo presupuesto no le da. Y ello, según comenta Olsen, es seguridad financiera. Puedo tomar elecciones. Me ha ofrecido valor y eso es muy útil cuando haces películas independientes. Bastante arriesgadas las declaraciones de la actriz, pero al mismo tiempo las siento honestas, muy de corazón. Y ello porque, primeramente, no reniega ningún tipo de cine, ni el comercial que ha hecho con Marvel Studios, ni el independiente, al que no le cierra la puerta por nada del mundo. Y encima, deja claro que si la cuestión se lanza en cines y a las pocas semanas la vas a poner en tu plataforma de streaming, pues que no cuenten con ella. Punto. También se leen sus declaraciones, por supuesto, entre líneas, que desea que la gente siga yendo a los cines a juntarse, a que vivan la experiencia de ver un buen trabajo audiovisual hecho para una sala de cine. Ahora, otra cosa es cierta, y es que si se dijo que sus declaraciones son arriesgadas, es porque algunos perciben que está desubicada en cuanto a que las plataformas como Netflix o Max vayan a eliminar por completo a las salas de cine por el simple hecho de que se puedan ver en la comunidad de la casa a la hora que sea. Esto yo diría que es más arriesgado aún que las declaraciones de la actriz, pues el streaming no puede ni debe sustituir al cine de ninguna manera. Crear trabajos exclusivos para las distintas plataformas que existen, claro que puedes. Por favor, es tu servicio y tú decides qué hacer con él. Pero de ahí a decir que lo eliminará por completo, no. Eso sí que es arriesgado decirlo. Muy arriesgado. Y algo más que rescatable de lo que dijo Elizabeth Olsen. Al decir que no quiere hacer algo donde el streaming sea el objetivo, se interpreta que aboga por aquellas películas concebidas y rodadas para la pantalla grande, donde la calidad de la imagen, el sonido y la escala visual realmente importan. Y una prueba de ello son los distintos reestrenos de películas que ha habido en tiempos recientes, como los de las cintas de estudio Ghibli o la próxima The Wizard of Oz, que, si todo sale bien, aterrizará en Venezuela en los últimos días de diciembre de este 2025. Pero a grandes rasgos, a mí personalmente me gustan y mucho las declaraciones de la actriz. Y para el cierre de este bloque de noticias, hablemos un poco de una celebridad que es harto conocida en el mundo del videojuego, como lo es Shigeru Miyamoto, el realizador japonés, creador de Mario y del universo Zelda, así como otros universos de videojuegos que han sido muy exitosos, y ha hablado recientemente en cuanto a la preservación de videojuegos. De acuerdo con lo que aparece en la página fmpromotion.mx, Shigeru Miyamoto, creador de Mario y una de las figuras más influyentes en Nintendo, ha vuelto a hablar sobre el valor de los videojuegos y cómo deberían conservarse a lo largo del tiempo. Para él, ver que los títulos clásicos quedan obsoletos es muy triste, y esa sensación motivó a la compañía a crear videos que preserven los juegos para futuras generaciones. En entrevista con Nintendo Dream Web, Miyamoto explicó: al final, lo que la gente recuerda es la marca. Los juegos se vuelven obsoletos cuando se publican nuevas versiones. Comenzamos la producción de videos por esa tristeza. Actualmente, Nintendo trabaja en un museo en Kioto, ciudad donde tiene su sede principal, y allí se pueden jugar los títulos históricos, aunque Miyamoto reconoce que existen límites físicos para mantener todos los juegos disponibles. Los videos, sin embargo, pueden perdurar indefinidamente
asegurando que los clásicos no se pierdan con el tiempo. Miyamoto visualiza un futuro donde Nintendo sea parte de la vida de los niños desde el inicio. Sueño con un mundo en el que, cuando un niño entra a primer grado, la conversación no sea ¿qué juego debemos comprar?, sino cuando llegues a primer grado, te compraremos una Nintendo. Para él, la marca Nintendo no solo acumula historia y clásicos, sino que crea razones para que la gente elija sus productos. Su enfoque combina nostalgia, preservación y visión a futuro, asegurando que la experiencia de jugar sigue emocionando a nuevas generaciones. Las declaraciones de Miyamoto me han parecido interesantes, especialmente por lo que tiene que ver la parte de la preservación de juegos. Por un lado, me parece chéverísimo que juegos que forman parte de su historia como desarrolladora se puedan jugar en el Museo Nintendo ubicado en Kioto, Japón. Y si además le agregamos el que puedas jugar en estos juegos en el museo con versiones de tamaño familiar de los controles de sus consolas, tenemos una experiencia que a mí en lo particular pienso que se ve divertida y que me gustará mucho probarla in situ. Pero por otro, no dejo de pensar en la experiencia que como empresa le han dado a sus licencias. O sea, no me malinterpreten. Es verdad, hemos visto juegos de Mario, por decir alguno de los nombres, que forman parte de su extensa librería, pero molesta el trato que le dieron con la colección 3D All Stars. Pues seamos honestos, ¿a quién en esa empresa, en su sano juicio, le pareció buena idea de trabajar en el recopilatorio de estos juegos para Nintendo Switch con el mínimo esfuerzo y en tirada limitada? Por Dios. Esto, sumado a otras cosas que han hecho que la empresa sea criticada, hace que la cosa no se vea con buenos ojos. Yo quisiera creer que el Sensei Miyamoto, como decimos por aquí, entre comillas, tiene al toro agarrado por los cachos. Pero este tipo de acciones del pasado me hacen dudar. Más se le da el voto de confianza, puesto que los datos más recientes hablan de que el lanzamiento doble de los Super Mario Galaxy para Nintendo Switch 2 ha recibido una muy calurosa acogida por parte de la prensa y de la comunidad gamer en cuanto a la calidad de estos dos juegos en esta plataforma. Incluso con todo y que hay ciertos detalles como en la calidad de alguna que otra secuencia de video, pero nada más. Y un punto más que también se me viene a la mente sobre esto es en cuanto a que bien podría la empresa no solamente ponerse al día con la preservación de sus juegos, sino también rescatar otras franquicias que están en el olvido, como Star Fox, por decirlo menos. Como me gusta decir en un caso como este, amanecerá y veremos. Culminado este bloque de noticias, vayamos a nuestra sección 5 y contando, donde, como lo dijimos recientemente, este es un mes que se presta para que se le ponga un poco más de atención a todos aquellos trabajos en cine y videojuegos que se encuadran en el género del terror/horror. Y como soy alguien que no tiene ningún tipo de preferencias cuando de ver películas se trata, puedo irme tranquilo a ver desde la película más romántica como The Notebook, pasando por una con temática LGBT como lo es Brokeback Mountain, hasta una cinta para toda la familia como Toy Story 3. Y las películas de terror/horror no iban a ser la excepción. Y para el conteo de hoy me gustaría contarles cuáles son 5 películas de este género con las que puedo decir que la pasé mal, que me ha provocado más de un susto. Y con este conteo puedo decir que 5 resulta un número insuficiente, pues he visto muchísimas a lo largo de mi vida, sea en solitario o acompañado, así que como en otros casos, me tocará actualizar este conteo en algún momento, pues han sido varias las que me han dado esa sensación de que se me hiela la piel al ver una de estas cintas. Pero atención, no vamos a nombrar películas que no más tengan un momento, o muy pocos, donde el espectador se asuste, como por ejemplo Life of Pi, que nada más tiene un momento así, sino cintas de terror/horror en toda la extensión y sentido de la palabra. Con esto dicho, es momento de decirte, ponte cómodo y corre película. Varias de las películas que nombraré las fui a ver al cine acompañado, y The Blair Witch Project fue una de ellas. Por aquellos años, durante su corrida en cines, existía en los cines venezolanos una modalidad llamada función de medianoche,
en la que los cines del país tomaban una película o más en particular de los estrenos que tendrían lugar la semana siguiente, colocando funciones en ese bloque horario de los viernes, y esta la fui a ver con mi hermano mayor. La cinta, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, nos cuenta la historia de 3 estudiantes universitarios que se internan en las montañas de Burkittsville con el objeto de hacer un documental sobre la bruja de Blair y comienzan a sentir el terror en sus propias carnes. Esta es de esas películas que puedo decir que es mejor verla acompañado, ya que el diseño de producción y la fotografía que ponen en evidencia su presupuesto estimado entre $200,000 y $700,000, las actuaciones del trío protagonista, la edición y por ende el ritmo y la sensación de agobio que el espectador siente al ver la cinta fueron más que suficientes como para tener una tremenda pero al mismo tiempo terrible experiencia cinematográfica en el buen sentido, ya que al salir de la función mi hermano y yo veíamos para todas partes mientras caminábamos por los pasillos de salida del cine con el objeto de que no nos saliera la malvada bruja que da nombre a la cinta. Una sensación similar provocó varios años después The Conjuring, la primera de 2013, que nos presentó a los fallecidos Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, ya que por aquellos años era hombre casado y la mujer que era mi esposa gusta de este tipo de cintas. Acá la combinación del caso que estaban trabajando los Warren a nivel del libreto, junto con un objeto inanimado que se convertiría en un personaje recurrente de las cintas de la saga como lo es la muñeca Annabelle, aun cuando no se parecía a la muñeca de trapo real, pero habla bien del diseño de producción, se encargaron de provocar todos los sustos que salieran en la visualización de la cinta. Y un ejemplo de los sustos que puede provocar la misma se puede citar con el hecho de que algo tan satisfactorio de escuchar en otras circunstancias como lo es un aplauso, acá se convierte en algo que produce temor, incomodidad en el espectador. Y las actuaciones de Farmiga y Wilson no son más que la cereza del pastel. Casi lo olvido, pues como lo dije al empezar a hablar sobre esta película, la mujer que era mi esposa y yo salimos con una sensación similar a la que tuvimos mi hermano y yo después de ver The Blair Witch Project, solo que el centro comercial donde está ubicado el cine no tiene pasillos cerrados de salida sino abiertos, y esa noche en particular hacía frío, por lo que el regreso a la casa no fue nada normal. Cuando se trata de un director tan particular como Sam Raimi, al momento de pensar en el género del terror / horror, es completamente normal nombrar de buenas a primeras su trabajo The Evil Dead de 1981 y decir que es un trabajo excelente del director. Pero para esta posición me iré hasta el año 2009, pues durante dicho año lanzó Drag Me to Hell, cinta que marcaría su regreso al género tras la trilogía de películas de Spider-Man, protagonizadas por Tobey Maguire. Acá conoceremos a Christine Brown, interpretada por Alison Lohman, quien es una empleada del departamento de préstamos de un banco y persigue ser ascendida a un puesto que se encuentra vacante dentro del banco, y que por querer lucirse con su jefe, le niega una prórroga al préstamo solicitado por la señora Garnush que interpreta Lorna Raver, y esta le echa una maldición a través de un botón del suéter de Christine. Debo decir que la cinta fue un muy buen regreso para Raimi a sus raíces, al género con el que se dio a conocer. Es verdad que no es mejor que la mencionada The Evil Dead, pero el libreto escrito por él y su hermano Ivan contiene ese horror tan gráfico que es característico del realizador, amén de contener buenas dosis de humor negro. Es de resaltar que la película funciona por la estupenda actuación de Alison Lohman, pues los matices que presenta Christine están interpretados en gran forma por la actriz. Esta cinta también la había acompañado en su día, y puedo asegurar que quienes me acompañaron pasaron un mal rato, en el buen sentido, pues sus gritos lo dijeron todo. Como lo dije al inicio, una de las películas de este conteo la fui a ver en solitario y esa fue El Orfanato, la cinta con la que el maestro Guillermo del Toro, quien fungió como uno de los productores, presentó al mundo a quien era un novel director como lo era J.A. Bayona durante el año 2007, y esta, El Orfanato, marcaría la ópera prima de este en el mundo del cine. Aquí se nos cuenta la historia de Laura, una mujer que se crió en un orfanato hasta que es finalmente adoptada y regresa muchos años después a la casa donde estaba localizado dicho orfanato,
pues quiere reabrirla y convertirla en un centro para niños con discapacidad. Y un día que estaba su hijo Simón jugando con un amigo imaginario llamado Tomás, este desaparece y se enfrenta a un misterio sobrenatural que involucra su pasado en el orfanato. La cinta triunfó en público y crítica por igual, pues presentó un tipo de horror sobrenatural escrito por Sergio G. Sánchez, en el que no requirió de costosos efectos visuales por computadora ni escenarios apantallantes, sino una historia que es capaz de asustar al espectador mientras se van desentrañando los misterios que involucran el pasado de Laura y el orfanato donde creció. Es también digno de mencionar que Belén Rueda como Laura se roba el show con su actuación, así como que las actuaciones especiales de Geraldine Chaplin y Edgar Vivar aumentan el conjunto. Vaya que sí fue un respiro de aire fresco para el género por esos años. En el mismo 2013 que conocimos The Conjuring, hubo otra cinta de terror / horror que además se convirtió en la primera película venezolana del género. La Casa del Fin de los Tiempos marcó un debut con buen pie de nuestro país en las películas de horror, contándonos la historia de Dulce, una madre de familia que vive en su propia casa la abducción de uno de sus hijos y es condenada a la pena máxima de cárcel por un crimen que no cometió. Pasados varios años y siendo una mujer de la tercera edad, Dulce regresa a la casa donde ocurrió el lamentable hecho en el que estará dispuesta a descifrar qué pasó esa noche. Es cierto que a nivel de escritura cae en algún que otro cliché, pero eso afortunadamente no le resta méritos de ninguna clase a esta cinta escrita y dirigida por Alejandro Hidalgo, que sabe cómo agarrar al espectador para asustarlo y que además cuenta con un estupendo apartado técnico en el aspecto del maquillaje. Y al igual que la cinta anterior, su protagonista nos da una gran actuación, teniendo Rudy Rodríguez que interpretar a Dulce en dos tiempos, cuando era joven y cuando ya es una anciana que está terminando de cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Es también de resaltar que maneja un tipo de horror al estilo del orfanato, el cual le sentó de maravilla. Y al igual que pasó con The Conjuring, esta la fui a ver con la mujer que era mi esposa a casa llena. Damos paso al segundo bloque de noticias con algo que ha dado mucho de qué hablar, aunque como bien vamos a leer a continuación era una crónica anunciada, pues sigue siendo algo bastante sorpresivo para los fans de la consola Xbox, ya que se ha presentado muy recientemente el trailer de Halo Combat Evolved y por acá traemos detalles al respecto y por supuesto haremos un análisis sobre este tema. Y bueno, aparece por acá en la página viaextra.com lo siguiente: la rivalidad entre Xbox y PlayStation acaba de recibir un giro no tan inesperado, pero sí monumental. Microsoft ha soltado 3 bombas que están reescribiendo las reglas del juego. Halo Combat Evolved tendrá un remake oficial. Su renovado apartado visual estará acompañado de novedades que harán las delicias de los fans del jefe maestro. Y último, pero no menos importante, llegará también a PlayStation. Un momento histórico. El anuncio, largamente rumoreado y por fin oficial, ha tenido lugar un año después de la creación de los Halo Studios y ha sido todo un rotundo golpe sobre la mesa. El título se llamará Halo Campaign Evolved y es un remake completo de la campaña original del primer Halo, fijando su lanzamiento en 2026 para Xbox Series X y S, PC y PlayStation 5. Dicho esto, adelantamos que también se podrá jugar desde la nube, ya que, como todos los juegos de Microsoft, estará disponible día 1 en Game Pass Ultimate y Game Pass para PC. ¿Y se verá bien? Pues el primer trailer de Halo Campaign Evolved ya es toda una declaración de intenciones, tal como lo estamos viendo por acá. Merece destacar que este remake no es un simple lavado de cara. Halo Campaign Evolved ha sido reconstruido desde cero con Unreal Engine 5, incorporando, según Halo Studios, 25 años de avances tecnológicos, gráficos en 4K que sacarán partido al motor de Epic en los sistemas actuales, cinemáticas actualizadas, controles refinados, nuevas misiones precuela con Master Chief y el Sargento Johnson, armas y vehículos inéditos como el Wraith pilotable y el rifle de batalla BR-55. Aunque el remake se centra en la campaña, tal y como se deja claro en el nuevo nombre del juego, se incluirá cooperativo local en pantalla dividida y online para hasta 4 jugadores con soporte completo de crossplay y progresión cruzada. Sí, podrás cruzar con tus amigos en PlayStation 5
desde tu Xbox o PC. ¿Quién lo diría hace unos años? Lo dije hace un rato y lo repito ahora. Son tiempos particulares los que vive la industria, pues ayer a nadie se le pasaba por la cabeza que veríamos sagas como The Last of Us o Horizon Zero Dawn en otras plataformas que no fuera la PlayStation 5. Pero mira nada más, hoy por hoy ya se pueden jugar tanto en PC como en Nintendo Switch. Sí, esa consola de tamaño reducido que ensambló la empresa japonesa que les dio la espalda, hoy recibe juegos de universos que en inicio debían jugarse en sus consolas, pues eran exclusivos de la marca, y el simple hecho de que ha aparecido el trailer que marca la consolidación de los planes de Microsoft de lanzar juegos de sus sagas en otras consolas es, desde mi punto de vista, dejar a su comunidad de seguidores huérfanos de títulos exclusivos. Hace ya rato que se sentía eso en el ambiente, y yo también debo decir que visualmente hablando el juego luce brutal, pero el lanzamiento de este material, que incluye el logo de PlayStation 5, es ver cómo esos nombres se van escurriendo como agua entre las manos. Si esto ocurre hoy por hoy, es por las decisiones que han tomado tanto en una empresa como en otra, que al final la comunidad gamer es la que paga los platos rotos. Y ojo, no es que Sony esté en gran forma, pues como dije al inicio, sagas que los seguidores de la consola blanca gritaban suyas, ahora ya no es así, y ahí ya dijimos dos ejemplos de ello. Y en ambos casos, la conclusión es la misma. Dejar tus consolas sin juegos exclusivos es igual que pedir disculpas sin acciones concretas que estén dando un cambio en tu forma de ser. Es decir, significan nada. Y esto mismo cae en un momento en el que han anunciado las dos empresas que van a lanzar nuevas consolas. Ante un escenario como este, cabe preguntarse algo como: ¿van a darles a sus máquinas el trato que realmente se merecen y volver a poner juegos exclusivos en ambas consolas? ¿O debemos esperar que continúen ambas marcas con esta clase de movimientos? Mi respuesta es: no lo sabemos. Pero sí sería conveniente, por el bien de ambas, que contaran nuevamente con juegos exclusivos. Y del mundo de los videojuegos pasamos ahora al cine, donde vemos algo que ha declarado recientemente el director Ridley Scott cuando hizo recientemente una revisita a uno de sus trabajos que lo ha consagrado en su momento, por supuesto, como uno de los mejores de todos los tiempos. Según lo que aparece en la página sensacine.com, hace 24 años Scott dirigió la película bélica Black Hawk Down, protagonizada por Ewan McGregor, Eric Bana y Josh Hartnett, y nos cuenta la historia de 160 soldados de élite estadounidenses que son enviados a Somalia para capturar a dos señores de la guerra. ¿Cómo conseguí hacer eso?, ha contado Scott que pensó cuando volvió a ver Black Hawk Down. El cineasta ha reconocido en Variety que siente que el cine actual es mediocre. La cantidad de películas que se hacen hoy en día, literalmente a nivel global, millones, no miles, millones, y la mayoría son una mierda, afirmó. Sobre las películas dirigidas por otras personas, Scott reconoció: creo que de vez en cuando surge una buena. Es un alivio que haya alguien ahí afuera haciendo una buena película. De esta noticia en particular se pueden decir dos cosas. Por un lado, es bueno revisitar los trabajos de uno de vez en cuando y contar anécdotas como las que ha soltado en esta nota que hemos compartido para disfrutarla en este episodio. Uno como ser humano, al momento de hacer las cosas, no se da cuenta del impacto que esta o aquella acción tiene en nuestras vidas. Y pasado un tiempo, al hacer retrospectiva, es que realmente lo vemos, como le pasó al director. Pero por otro lado, Scott es un ser humano y ha tenido altibajos cuando de hacer cine se trata. Y una prueba de ello es que hace un tiempo criticó que en el cine de hoy no se hicieran cosas realmente novedosas como cuando entregó al mundo
películas como Alien de 1979 y Blade Runner de 1982. Y tras dichas declaraciones, un tiempo después se tropezó en el mismo género nada menos que 2 veces. Primero con Prometheus y después con Alien Covenant, siendo esta última cinta un trabajo que le ha tirado duro, pues declararía posteriormente de que se arrepintió de haberla hecho, y donde además dijo que hubiese preferido hacer Blade Runner 2049 en vez de Covenant. Es verdad que es una autoridad cuando se habla de cine, ha entregado algunas de las mejores producciones de todos los tiempos, y esta Black Hawk Down es prueba de ello, pero al final es un ser humano y comete errores. Sabemos que ha declarado cosas mucho más fuertes en el pasado. Es una verdad que está a la vista y que se puede revisar en cualquier medio, incluso especialmente por internet. Y que ese tipo de declaraciones no dejará de hacerlo, pues es parte de su forma de ser. Veremos pues con qué nos sorprende este director en un futuro. Y para ir cerrando este bloque de noticias, lo vamos a hacer con el directo que lanzó Nintendo el jueves pasado de Kirby Air Riders, la secuela del Kirby Air Ride lanzado hace más de 20 años para Nintendo GameCube. ¿Cómo salí de dicho directo? Como que si me hubiese faltado el aire, pero en el buen sentido, ojo. Digo esto porque con todo lo que mostró Masahiro Sakurai en el directo, me parece que estamos ante un juego completo, muy completo. Para empezar, el modo vista de pájaro se rescata del juego de la década de los 2000 y se le añaden las mejoras suficientes, y no solamente a nivel gráfico, para que la experiencia de las carreras en perspectiva aérea sea divertida. Y voy a adelantar algo sin que me quede nada por dentro. Sin importar si es este modo de juego o cualquiera de los que tiene el título, la variedad es enorme. Como también me gusta que el juego le ofrece al jugador variedad al momento de decidir qué control vamos a usar, sin importar si es el que viene de base con la consola, el mando Pro, sin importar si es el de la actual Switch o la primera, el de GameCube que se utiliza para jugar en el online. Todos están disponibles y listos para que simplemente elijas el que más te gusta y a correr. Y la variedad no está solamente en los circuitos, sino en los personajes a elegir y los deslizadores. Les digo, me fascina la estrella metamórfica. También me parece que el reto va a estar a la altura para que, sin importar si vienes de jugar el primer juego o eres un neófito en este universo, como yo, puedas enfrentarlo sin sentir que el juego es imposible, además de rejugable, pues las distintas opciones y recompensas que tiene lo convierten, desde mi punto de vista, en un juego que va a durar años. Personalizar naves de la forma que quieras sin que el juego te limite es también una de sus cartas de presentación. Otra cosa que me gustó es el hecho de que puedes comprar cosas para personalizar tu deslizador y otras cosas con la moneda del juego, incluso los deslizadores que los usuarios del mundo cuelguen en la red, y no tendrás que usar dinero real para ello. ¡Qué maravilla! Música que puedes personalizar su volumen, así como también escucharla en un menú aparte y en la aplicación en la aplicación Nintendo Music. Un modo historia. Francamente, no me atrevo a pedirle más a un juego que pinta ser muy completo. Pero lo que más me gustó es el hecho de que todo el contenido que se mostró, los desbloqueables, más el del directo anterior, está dentro del juego que vas a comprar para tu consola y que tendrás que jugar horas y horas para ganártelo, como ha debido ser siempre, sin pagar ni un centavo más ni estar pendiente de DLCs. Solo nos queda esperar, empezando por mí, a que aterrice en las tiendas y descubrir si es todo esto o mejor. Yo personalmente apuesto a que sí lo será. Bien, mis queridos parcivalianos, queda oficialmente cerrado el segundo bloque de las noticias más resaltantes en cine y videojuegos
y nos abrimos paso con la sección En Contraste. Y nos quedaremos en clave de terror con el objeto de cerrar esta temática que nos acompañó en varios episodios del podcast. Y nos vamos a ir con un tipo de terror / horror muy peculiar como lo es el slasher, el cual se caracteriza porque los villanos de este tipo de cintas provocan sustos en los espectadores a través de asesinatos hechos con armas blancas o con objetos afilados. Es bueno recordar que se considera a Psycho del director Alfred Hitchcock, lanzada en 1960, como una de las cintas pioneras del género, por lo que desde acá te animamos a verla si no lo has hecho. Date el gusto, te acordarás de nosotros. Volviendo al tema, durante los 70 se puede considerar como la época en la que este género alcanzó su apogeo, así como también en los 80, donde una de las cintas que se considera como exponente es A Nightmare on Elm Street, que ya vimos en el episodio anterior. Slashers he visto muchos a lo largo de mi vida, y Psycho de Hitchcock es una de ellas, pero no es ninguna de las dos de las que hablaremos en nuestra sección de hoy, sino de dos cintas que tuvieron resultados diferentes en prensa y en público en general. Nada pues, con esto hemos dado una introducción más que suficiente para que arranquemos este En Contraste con buen pie, así que ponte cómodo y corre película. Como dijimos al principio, fue durante los años 70 que el slasher vivió momentos de gloria con cintas como las que mencionamos, y una de sus exponentes que tiene buena parte de la culpa para que se popularizara este tipo de horror es Halloween, aprovechando pues el tirón de la flecha. Y bueno, continuando, hablemos de Halloween, la cinta dirigida por John Carpenter, quien además se encargó de la música y contó también con la actuación de una jovencísima Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode, además de presentarnos a un villano que se ha vuelto uno de los más conocidos en el ámbito cinematográfico como lo es Michael Myers, quien desde esa primera cinta usa una máscara con el rostro deformado y palidecido del actor William Shatner. Pero si bien es cierto que esta película es altamente recomendada, la que queremos traer a colación en el episodio de hoy es la secuela / soft reboot lanzada durante el año 2018 de Halloween. Esta cinta contó con Carpenter como productor ejecutivo y asesor creativo, además de ser uno de los compositores de la banda sonora, y nos traslada 40 años después de los acontecimientos de la cinta de 1978, donde la Laurie Strode de Lee Curtis está a la espera de Michael Myers para confrontarlo y eliminarlo de manera definitiva. Esta personalmente la considero la verdadera Halloween 2, pues la forma en la que enlaza los acontecimientos con la de los 70 es magnífica, y se mantiene en buena forma cuando de hacer que el espectador se asuste con lo que pasa en pantalla. Lleva buen ritmo gracias a su edición y a nivel de actuaciones da también la talla. Aún me falta Halloween Kills y Halloween Ends, las cuales continúan lo contado en esta secuela de 2018, pero esta en particular es altamente recomendada. Comprendo a todos aquellos que me digan que les gusta el universo de Winnie Pooh, que disfruten con las aventuras de Pooh, de Tigger, de Piglet, Christopher Robin y otros personajes que se han ganado el cariño de muchos en el mundo, pero a mí no me gusta para nada, pues siento que ver alguna de las muchas producciones basadas en este universo es un desperdicio de tiempo y esfuerzo para mí. Mas como dije hace un momento, respetaré en todo momento a aquellos que sí les guste. Eso sí, si no me gusta el universo de este oso amarillo que disfruta de comer miel cada momento, menos puedo recomendar Winnie the Pooh Blood and Honey, la cual está basada en el libro escrito por E. Milne. En ella se retuerce por completo todo lo que se conocía de Pooh y sus amigos y los lleva a entornos oscuros, sombríos, y donde en vez de saltar y pasear por el bosque de los 100 acres con Christopher Robin y sus amigos, este busca y encuentra víctimas hasta matarlas en compañía de Piglet. Y todo esto ocurre porque Christopher abandona a sus amigos ya que se fue a estudiar a la universidad, y en ese tiempo que no supo de ellos, el oso y el cerdo se volvieron salvajes y desquiciados, al punto de que sus primeras víctimas fueron Igor y Tigger, los cuales fueron asesinados y comidos. En el presente, Christopher Robin regresa a este lugar solo para descubrir que ambos acechan a un grupo de estudiantes universitarias que viven en una campaña dentro del mencionado bosque de los 100 acres. No es solamente que retuercen todo lo que se conocía de estos personajes hasta el lanzamiento de esta cinta allá por 2023, sino que el resultado en general es una cinta cuya única virtud
es que es corta, ya que el suplicio por querer que termine se hará más llevadero por eso mismo, porque se acaba rápido. Por todo lo demás, un gigantesco desastre de escritura, escenas de asesinatos que no resultan nada del otro mundo, pues ya las hemos visto cientos y cientos de veces en otras cintas, clichés hasta más no poder, de todo para alejar al público de las salas en su día. Es que hasta las actuaciones de esta resultan terribles, donde ninguna persona del elenco logra transmitir los matices que su personaje requiere en ese momento. Para ser sincero, fue lo peor que vi durante este año 2023. Bueno, mis queridos parcivalianos, vamos a presentarles una sección que esperemos sea del agrado de todos ustedes. La misma lleva como nombre Los Profesionales Hablan, y acá tendremos la presencia de profesionales de distintas áreas hablando sobre un determinado título desde la perspectiva de estos. Y acá lo manejaremos de esta manera. Si, por ejemplo, el título en cuestión, sea por cine o por videojuegos, involucra algo que tenga que ver con computadoras, entonces invitaremos a un ingeniero en computación para que conversemos sobre dicho título. Es una sección que aparecerá cada 15 días en el podcast y esperamos que sea de tu agrado. Esto es Los Profesionales Hablan. Ponte cómodo y corre película. Y para abrir esta sección por primera vez, hemos seleccionado la película Memento, dirigida por Christopher Nolan, y en la misma conoceremos a Leonard Shelby, un hombre que busca venganza por el asesinato de su esposa, pero que sufre de amnesia anterógrada, impidiéndole crear recuerdos inmediatos, y donde, para resolver el misterio, se valdrá de tatuajes en su cuerpo y fotos tomadas con su cámara Polaroid, así como elementos como notas. Y es a partir de este punto y los aspectos psicológicos que puedan destilarse de esta cinta que le haremos una visita especial a este trabajo a través de los ojos de una profesional que vamos a dejar que sea ella misma quien se presente. Les habla Tania Cova, soy psicólogo clínico y hoy me siento agradecida por esta invitación tan interesante que me ha hecho Gabriel para dar mi opinión como profesional en estos interesantes temas. Como ella misma lo indicó, es Tania Cova. Ella es psicólogo clínico egresada de la Universidad Central de Venezuela, con formación en psicoterapia psicoanalítica, también en evaluación neuropsicológica, con formación en tratamiento en adicciones y codependencia emocional, con 23 años de experiencia en el área clínica. Doctora Tania, gracias por aceptar la invitación a El Mundo de Parzival Podcast y a partir de ahora, esta es su casa. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. No se preocupe, doctora, que todo está confabulado para que salga súper chévere en el estreno de esta sección quincenal. La primera pregunta que le haremos es una que será fija para todos nuestros invitados de esta sección. ¿Qué le pareció la película cinematográficamente hablando? Bueno, primero debo confesar que no es el estilo de película que me gusta. Sin embargo, el guión te obliga a experimentar lo que está viviendo el protagonista y bueno, te sitúa, ¿no?, en su patología. Al estar contada así, en ese sentido inverso, y en trozo y como se vive como fragmentada, le lleva al espectador a tener esa misma sensación de no poder retener información nueva para almacenarla y para recordarla, lo que significaría el concepto de la amnesia anterógrada, ¿no? La peli te lleva a esforzarte por ir hilando una historia. También te lleva a reflexionar sobre la importancia en sí del buen funcionamiento de las memorias, de la memoria anterógrada y de la memoria retrógrada, y cómo sin ellas la vida pues se convierte en algo completamente caótico. Muy chévere su punto de vista, doctora, especialmente el punto de que sin la memoria la vida es un caos, pues toca de nuestra parte cuidarla para preservar esos recuerdos. Ahora, como psicóloga con años de experiencia, ¿qué tan importante considera que es la memoria para el ser humano? ¿Es correcto decir que esta nos da el sentido de ser nosotros mismos? Pues sí, totalmente cierto. La memoria nos otorga el sentido de ser nosotros mismos porque es lo que nos permite simbólicamente ir armando de manera coherente ese rompecabezas de lo que es nuestra vida, donde cada pieza la conforma un recuerdo, por decirlo así, ¿no?, simbólicamente. Por ejemplo, la memoria autobiográfica almacena nuestra historia personal,
lo que hacemos, lo que somos, en un continuo coherente. Sin ella podríamos decir que nuestra identidad sencillamente se fragmenta. Y pues bueno, la memoria conecta el pasado con el presente, quiénes fuimos, qué hicimos y qué sentimos, y eso nos permite proyectar quiénes seremos, ¿no? Quiénes queremos ser. También nos permite establecer la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. En el caso de la película, él se hacía sus propias interpretaciones de lo que iba viviendo y podían ser ciertas o no. El recuerdo, en todo caso, es la base que nos permite conectarnos afectivamente también. Y sin ello se hace muy difícil esas conexiones, y es lo que posiblemente le pasaba a él al no confiar. Cada encuentro era como una novedad y no había esa hilación que le permitía entender como el todo, ¿no? Entender la realidad. Entonces tenía que recurrir a las notas, a tatuarse en un intento, supongo, de no solo mantenerse en su propósito de venganza, sino también de recordarse quién era él. Muy angustiante por demás. Este último punto de la parte autobiográfica es lo que quedó de nuestro protagonista cuando recordamos que era hombre casado y que trabajaba en una empresa de seguros. Y ya que estamos hablando del personaje principal, doctora, el Leonard Shelby de Guy Pearce tiene una misión, como se dice en criollo, entre ceja y ceja, como lo es la venganza. Teniendo esto en cuenta, ¿puede tener una persona con este tipo de amnesia tener un objetivo tan marcado en la vida real? Bueno, realmente no lo creo posible en lo real, porque sería técnicamente improbable que una persona con una amnesia anterógrada pueda fijar un objetivo tan complejo de esa manera. ¿Y por qué? Porque bueno, la amnesia anterógrada impide la formación de nuevos recuerdos episódicos, y una misión, por ejemplo, de venganza, como la que se muestra en el film, requiere de una planificación secuencial, de un reconocimiento constante de las personas, así como una evaluación constante de los progresos y los peligros. Y si no puedes recordar lo que hiciste hace 5 minutos, cualquier planificación que hayas hecho sencillamente se derrumba. En la vida real, las personas que tienen estos padecimientos, la verdad es que se centran en vivir en lo que les trae cada instante, requieren generalmente de ayuda continua y de supervisión y dependen del establecimiento de rutinas muy rígidas y de cuidados de otras personas. Y no en misiones que requieran una narrativa de vida compleja como la que muestra la película, eso sería sencillamente improbable. Es muy coherente lo que nos menciona. La supervisión en este tipo de casos tiene que ser constante, pero no se puede negar que una premisa como esta, llevada al plano cinematográfico, ha sido tratada con el mayor tino posible. Cambiando el tema, han pasado un total de 25 años desde que se lanzó la película en cines y la ciencia en su área, doctora, ha dado pasos considerables. Como psicóloga y tomando en cuenta un aspecto de Leonard como lo es su falta de confianza hacia la gente por su amnesia, ¿cree que la mente humana era más vulnerable en aquel entonces o ahora? Bueno, realmente la mente humana en su estructura fundamental, lo vulnerable que puede llegar a ser y las enfermedades que se asocian a ella no han cambiado en estos últimos 25 años. Lo que te quiero decir es que lo que le pasa al protagonista no depende de la época, sino de la naturaleza de su lesión cerebral y de su pérdida de memoria anterógrada, que es esa capacidad de almacenamiento de nuevas experiencias. Lo que sí me atrevería a decir es que han venido cambiando en estos últimos años, sería nuestra capacidad para diagnosticar, para comprender y para asistir a una persona con este padecimiento. Digamos que en función del análisis de la película, antes y ahora, los problemas con amnesia anterógrada serían los mismos. Pero, por ejemplo, si el rodaje se hubiese hecho en estos tiempos, cambiaríamos muchas cosas en función de los recursos con los que se apoyaría el personaje para intentar recordar, digo yo, y que le harían de seguro más fácil manejar las pistas. Me refiero a la tecnología actual, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, si nos contextualizamos en la película, imagínate la cantidad de estrés y novedades a las que se tuviese que enfrentar. Creo que
sí sería muy caótico y en una falla de memoria como esta, pues mucho más. Debo rescatar un punto que dijo doctora, como lo es la forma en la que se hacen los estudios, pues así como en cualquier otra condición como el autismo, se le puede proveer a los familiares y cuidadores de las herramientas para hacer más llevadera la vida del paciente con este tipo de amnesia. El propio título memento significa en latín recuerdo o recuerda, por lo que se hace explícita la necesidad de recordar y la incapacidad de crear recuerdos del protagonista, y hay una línea que lo dice todo: se me olvida que tengo que olvidarte. Es sencillo psicológicamente hablando, doctora, dar una respuesta a preguntas como ¿qué es la memoria o qué son los recuerdos? Realmente no es sencillo dar una respuesta definitiva sobre qué son las memorias o los recuerdos, porque, a ver, la memoria no es una sola cosa, sino es un sistema. Por ejemplo, a nivel fisiológico, la memoria está siempre activa. Cada segundo hay una nueva información que está entrando en un proceso de acción constante. En caso de los recuerdos, pues uno debe evocar esa información que se almacenó y allí puede que sucedan reinterpretaciones sobre lo que ya se ha almacenado, tal como lo que sucede en la película, ¿no? Su necesidad de tatuarse y de registrar en notas se debe a que él desconfía de lo recordado. Y a nivel psicológico, pues la memoria es tu identidad, son tus pilares, es la base que te sostiene como ser. Esa frase que mencionas en la pregunta, diría que es un conflicto psicológico central de la película. Y nos dice que la memoria y el olvido no son procesos opuestos, sino que por el contrario están estrechamente relacionados. Ciertamente no existe una respuesta específica para una pregunta como esta, ya que es como preguntar ¿qué es el alma a nivel psicológico? Ahora, como ya pudo apreciar, la película tiene una forma interesante de contarse, la cual va desde el final al inicio y sale de este carril ocasionalmente. Este juego en la narración me lleva a preguntarle, ¿qué cree que nos está contando Christopher Nolan desde su perspectiva como psicóloga? Bueno, en principio, con la forma de narrar la historia, como dije antes, no es de mis favoritas, porque en particular confieso que me genera muchísima angustia. Pues nada, él nos invita a experimentar lo que sería tener amnesia anterógrada, nos invita a hacer ese ejercicio de ir hilando para poder entender lo que siente el protagonista, donde cada escena es una nueva experiencia descontextualizada porque no sabemos qué pasó antes, con un personaje que actúa, que responde y que reacciona por supuestos a través de los cuales intentan reconstruir su pasado, su memoria, y en fin, yo creo que en un intento desesperado de construirse a sí mismo, y nos muestra además cuán importante son la memoria y los recuerdos. Bueno, doctora, primeramente le agradecemos mucho el que haya compartido un poco de su tiempo con nosotros, así como que haya querido salir de su zona de confort para analizar esta película desde su punto de vista profesional. Y de nuevo, a partir de ahora, el mundo de Parzival y el podcast son su casa. El micrófono es suyo para que entregue un mensaje final junto con sus redes sociales a la comunidad parzivaliana. Darte las gracias nuevamente, Gabriel, por la invitación y gracias a ustedes por la escucha. A mí me encuentran en Instagram como @psico_taniacova. Bye, nos vemos luego. Y con las palabras de la doctora Tania, hemos llegado al final del episodio del Mundo de Parzival Podcast de hoy. Te damos las gracias por el apoyo que le brindas a nuestro canal, así como por llegar al final de este episodio. Si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido, y aprovecha también la caja de comentarios para que nos cuentes qué te pareció nuestra nueva sección. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Hasta entonces y Excelsior.